Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al Chef que Llevamos Dentro. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas empanadas de camarón que son muy características en todo Sinaloa y sobre todo aquí en Mazatlán se venden en la mayor parte de los restaurantes. Y lo vamos a hacer de dos tipos. Uno es con masa blanca, que es, vamos a decir, la masa blanca que no tiene ningún colorante, y la que es con colorante o le agregan chile rojo, chile pasilla, lo que es el chipotle, y le agregan también polvo de camarón. Vamos a hacer el experimento para ver cómo queda de esa manera. Así que vamos a nuestra preparación. Empezaremos por preparar una salsa tártara que le irá de maravilla a estas empanadas de camarón. Ponemos en un bowl una taza de mayonesa, media taza de crema, perejil, apio, cebolla blanca, pepinillos, alcaparras, clara de huevo cocido, un poquito de mostaza y unas gotas de limón, y mezclamos bien. Y vean el resultado de nuestra exquisita salsa tártara. Vean nada más el tamaño de estos camarones de estero que vamos a utilizar para nuestro guisado. En un recipiente con agua hirviendo añadimos sal, pimienta recién molida, tomate, hojita de laurel, pimientas bolas, cebolla blanca, un ajo, un poquito de orégano seco y añadimos todas nuestras cáscaras con todo y cabeza. Y este es el resultado de nuestro caldo de camarón. Vean nada más qué color, qué delicia. Añadimos nuestro chile guajillo, también nuestro chipotle seco y lo dejamos que hidrate unos minutos. Sazonamos nuestros camarones con sal y pimienta y ajo granulado. Añadimos cebolla blanca en un sartén con aceite de oliva, también ajo, tomate y chile serrano. Por último vaciamos estos deliciosos camarones que son nuestros protagonistas de esta historia. Añadimos unas gotas de limón y listo, este es el resultado final. En un bowl vamos a vaciar media taza de harina de maíz maseca, agregamos una pizca de sal y mezclamos. Inmediatamente añadimos agua tibia y amasamos suavemente hasta obtener esta masa. Reposamos la masa unos minutos. En otro bowl vaciamos otra media taza de harina de maíz, una pizca de sal y también añadimos media cucharada de polvo para hornear y mezclamos. En una licuadora vamos a moler nuestras cabezas de camarón junto con el chile chipotle y el chile guajillo. Vamos a colar nuestra salsa para obtener un caldo limpio de impurezas y quede mucho más fino. Este sería el resultado final, vean nada más qué rico. Vamos a preparar nuestra masa colorada añadiendo nuestra harina, nuestro caldo rojo de camarón. Mezclamos hasta obtener esta masa y dejamos reposar también unos minutos. Utilizando una prensa vamos a realizar una bola de masa prensando suavemente hasta obtener una tortilla así como esta, que es la que vamos a utilizar para nuestra empanada. Añadimos nuestro relleno de camarón, una cucharada aproximadamente, y lo que no podía faltar, un buen trozo de queso Chihuahua Selecto. Cerramos nuestra tortilla de esta manera sin quitar el plástico y vamos empujando las orillas de esta manera hasta cerrar nuestra empanada y listo. Con nuestro aceite bien caliente colocamos nuestra empanada suavemente y este es el resultado final. Una superficie súper crujiente. Ahora toca el turno a nuestra empanada colorada. Añadimos nuestro queso Chihuahua, nuestro relleno y cerramos nuevamente nuestra tortilla de esta forma, cuidando que cierre perfectamente toda la orilla. Volvemos a colocar nuestra empanada en el aceite bien caliente, freímos y listo. Ok amigos, pues regresamos y aquí ya tenemos nuestras empanadas que pues ahora sí que hicimos de 4 con masa blanca, sin royal y masa roja sin royal. Estas que tienen aquí la marquita que le hice con el tenedor, que por cierto se ven muy bonitas. Esta es blanca
con y roja con Royal. Así que vamos a ver primero la blanca y vean, esto hace un crunch formidable y miren el queso, ¿no? Ahorita ya pues de alguna manera se enfrió un poquillo porque pues estábamos haciendo los demás. Vamos a probarlo sin salsa. La masa, aunque sea blanca, no tenía ningún colorante ni saborizante, está muy rica porque pues la verdad el sabor del camarón guisado como lo guisamos está delicioso. Vamos a ponerle la salsa tártara. Aquí hay que ser generosos un poco con la salsa, pero otro nivel. Le sube el nivel demasiado. El sabor de la mayonesa, la crema y todo lo que contiene y a ver de los ingredientes le da un sabor espectacular. Y pues bueno, vamos con la siguiente, que es la roja. Vamos a probar. Si es buena, tiene mucho sabor en la masa, al camarón, al chile. Sin embargo, para mí, esta va ganando, tiene mejor sabor la blanca. Y pues bueno, vamos a... Esa salsa tártara lo salvó al sabor de la empanada, pero realmente yo me voy por esta. Ahora vamos a verla con Royal. El crunch es un poquito mayor. Vean el queso, es queso chihuahua, este es riquísimo. El crunch es un poquito más que esta. El crunch es un poquito mayor que este. Sin embargo, me gusta más el sabor de esta natural. Porque tiene más el sabor al relleno, a lo que tiene el camarón, al guisado que hicimos. Resalta muchísimo, no le roba nada. Sin embargo, la envoltura, que es en este caso la harina, en este caso la masa, pues perdón, de maíz, le da eso que necesita nada más para hacer la empanada. Sin embargo, no le roba protagonismo, vamos a decirlo así, al camarón. Pues bueno, por último vamos a probarla con Royal. Miren este queso delicioso. Pues sí, amigos, definitivamente la primera, que es la natural, es la que para mí tiene mejor sabor. No deja de ser rica las demás, la verdad, pero cuando ya pruebas esta, para mí pues fue lo que recorriendo las demás pues ya no tuvo comparación. Y con la salsa tártara le da otro nivel. Así que espero que lo hagan este experimento, que les haya servido para que hagan este tipo de empanadas en sus casas. Así que si les gustó nuestra preparación, amigos, les pido que nos regalen un like y por favor compartan nuestro contenido para seguir creciendo la comunidad del chef que llevamos dentro. De todo corazón les digo gracias y nos vemos en la próxima.